Bienvenidos a su canal Presencia Truquines. En esta oportunidad les traigo el audiolibro Charlas TED, la guía oficial de TED para hablar en público, escrita por Chris Anderson, director de TED. Bueno, antes de empezar con el audiolibro, les invito a suscribirse al canal, a darle me gusta, a comentar, y si les gustó el audiolibro me pueden pedir que lea los demás capítulos. Bueno, sin más preámbulos, sin más introductorios, empecemos con el audiolibro de hoy. Suscríbete, no te olvides. Inspirado por Zoe Anderson, 1986-2010. La vida es efímera, las ideas, la inspiración y el amor perduran. Prólogo. Las luces se apagan lentamente. Aparece en el escenario una mujer con las manos sudorosas. Le tiemblan un poco las piernas. Un foco le ilumina la cara y 1200 pares de ojos se clavan en los suyos. El público nota que está nerviosa. Hay una tensión palpable en la sala. Ella carraspea y empieza a hablar. Lo que ocurre a continuación es asombroso. Los 1200 cerebros alojados en el interior de las cabezas de 1200 individuos independientes pasan a comportarse de un modo muy extraño. Comienzan a sincronizarse. Un hechizo mágico tejido por la mujer atrapa a todos y cada uno de los asistentes, que se sorprenden al unísono, se ríen a la vez, lloran juntos. Y mientras lo hacen, también ocurre otra cosa. Unos patrones complejos de información encriptados neurológicamente pasan de algún modo, se copian, se transfieren a los 1200 cerebros de las personas que conforman el público. Esos patrones permanecerán en esos cerebros el resto de su vida y posiblemente sigan influyendo en su comportamiento muchos años después. Lo que la mujer del escenario teje no es brujería, sino asombro, pero sus habilidades son tan poderosas como las de una hechicera. Las hormigas dan forma al comportamiento de las demás hormigas intercambiando componentes químicos. Nosotros lo hacemos plantándonos los unos frente a los otros, mirándonos a los ojos, agitando las manos y emitiendo unos sonidos extraños por la boca. La comunicación entre seres humanos es una de las auténticas maravillas del mundo. La ponemos en práctica todos los días, de manera inconsciente, y alcanza su forma más intensa sobre una tarima, en un escenario público. El propósito de este libro es explicarte cómo se consigue el milagro de hablar bien en público, y equiparte para hacerlo lo mejor posible. De todos modos, conviene hacer hincapié en algo desde el principio. No existe solo una manera de pronunciar una gran conferencia, una gran charla. El mundo del conocimiento es demasiado amplio, y el espectro de conferenciantes, de públicos y de entornos resulta demasiado variado como para que algo así sea posible. Es muy probable que todo intento de aplicar una única forma predeterminada desemboque en fracaso. El público se da cuenta al momento y se siente manipulado. De hecho, incluso si hubiera una fórmula de éxito para un momento dado, esta no seguiría haciéndolo durante mucho tiempo, y ocurre porque un elemento clave del atractivo de una gran charla está en su frescura. Somos humanos, y no nos gustan siempre las mismas cosas. Si tu charla se parece demasiado a otra que alguien ya ha oído, seguramente le impactará menos, y lo que menos nos interesa es que todo el mundo suene igual, o que alguien suene a falso. Así pues, no debes pensar en los consejos de la presente obra como en reglas que recetan una única manera de hablar. Plantéatela, más bien, como un conjunto de herramientas pensadas para alentar la variedad, y limítate a usar las que te vayan bien a ti y a la ocasión a la que te enfrentes. En realidad, tu única ocupación a la hora de pronunciar una charla es tener algo valioso que decir, y decirlo con autenticidad, a tu manera, que es única. Es posible que te resulte más natural de lo que crees. Hablar en público es un arte antiguo, profundamente arraigado en nuestra mente. Se han realizado hallazgos arqueológicos de centenares de miles de años de antigüedad, en los que aparecen lugares de encuentro donde nuestros antepasados se congregaban alrededor del fuego. En todas las culturas que han existido en la Tierra, a medida que el lenguaje se desarrollaba,
la gente iba aprendiendo a compartir sus historias, sus esperanzas y sus sueños. Imagina una escena típica. Ha caído la noche, la hoguera del campamento arde con fuerza, la leña crepita y ruge bajo un cielo estrellado. Un anciano se pone en pie y todas las miradas se vuelven y se clavan en el rostro sabio y arrugado que la luz parpadeante ilumina. Inicia el relato, y a medida que el narrador habla, quienes escuchan imaginan los hechos descritos. Esa imaginación trae consigo las mismas emociones compartidas por los personajes de la historia. Se trata de un proceso profundamente poderoso. Consiste en el alineamiento literal de múltiples mentes en una conciencia compartida. Durante un periodo de tiempo, los participantes de ese fuego de campamento actúan como si fueran una única forma de vida. Pueden levantarse al unísono, bailar al unísono, entonar cánticos al unísono. Con ese telón de fondo, no tardará en surgir el deseo de actuar juntos, de decidir emprender juntos un viaje, participar en una batalla, construir un edificio, formar parte de una celebración. Y lo mismo sucede hoy, para un líder o para el defensor de una causa. Hablar en público es la clave para despertar empatía, suscitar entusiasmo, compartir conocimientos e ideas nuevas y promover un sueño compartido. De hecho, la palabra hablada ha adquirido nuevos poderes. Nuestro fuego de campamentos es hoy el mundo entero. Gracias a Internet, una sola conferencia en una única sala de actos puede acabar siendo vista por millones de personas. Así como la imprenta amplificó inmensamente el poder de los autores, la red está amplificando masivamente el impacto de los hablantes. Permite que cualquiera que cuente con una conexión a Internet en cualquier parte del mundo, y en el transcurso de la siguiente década cabe esperar que casi todas las aldeas de la Tierra estén conectadas, convoque a los mejores profesores a sus casas y aprenda de ellos directamente. De repente, un arte muy antiguo adquiere un alcance global. Esta revolución ha propiciado un renacimiento en la comunicación oral pública. Muchos de nosotros hemos padecido años de largas y aburridas clases magistrales en la universidad, de sermones interminables en las iglesias o de discursos políticos mánidos y predecibles. Pues no hace falta que las cosas sean así. Si está bien dada, una charla puede entusiasmar a una sala de conferencias y transformar la visión del mundo del público. Si está bien dada, una charla es más poderosa que cualquier cosa que se presente por escrito. La escritura nos da las palabras. El habla trae consigo una caja de herramientas totalmente nueva. Cuando miramos a los ojos de quien habla, cuando escuchamos su tono de voz, cuando detectamos su vulnerabilidad, su inteligencia, su pasión, tenemos acceso a unas habilidades inconscientes que se han ido perfeccionando a lo largo de centenares de miles de años. Habilidades capaces de asombrar, fortalecer y motivar. Es más, hoy podemos potenciar esas aptitudes de maneras que los antiguos ni imaginaban siquiera. Contamos con la capacidad de mostrar, ahí mismo, en alta resolución, cualquier imagen concebible o salida de la cámara de cualquier fotógrafo, de intercalar un video, un fragmento musical, de recurrir a herramientas de búsqueda que ofrecen el grueso del conocimiento humano a cualquiera con acceso a un teléfono inteligente. La buena noticia es que esas aptitudes pueden enseñarse, son absolutamente transmisibles, lo que implica que existe un nuevo superpoder del que cualquiera, joven o viejo, puede beneficiarse. Se denomina competencia en exposición oral. Vivimos en una era en la que el mejor modo de influir en el mundo tal vez no sea ya escribir una carta al director o publicar un libro, sino, sencillamente, ponerse en pie y decir algo. Porque tanto las palabras como la pasión con la que se expresan pueden viajar hoy por todo el mundo a una velocidad de vértigo. En el siglo XXI, la competencia en exposición oral debería enseñarse en todos los colegios. Lo cierto es que, antes de la era de los libros, se consideraba parte esencial de la educación, aunque con un nombre anticuado, retórica.
Hoy en la era de la conexión, deberíamos resucitar ese noble arte y añadirlo a los otros 3 instrumentos básicos: lectura, escritura y aritmética. El significado real del término es, simplemente, el arte de hablar eficazmente. Y ese es, en esencia, el propósito de este libro: adaptar la retórica a la nueva era, ofrecer peldaños que nos conduzcan a una nueva competencia en la expresión oral. Nuestra experiencia en TED en los últimos años puede contribuir a señalar el camino. TED empezó como congreso anual en el que se unían los campos de la tecnología, el entretenimiento y el diseño, de ahí su nombre. Pero en años recientes se ha ampliado para cubrir cualquier tema que sea de interés público. Los conferenciantes TED persiguen que sus ideas resulten accesibles a las personas ajenas a su campo, pronunciando charlas breves y cuidadosamente preparadas. Y, para alegría de todos, esa manera de hablar en público ha resultado ser todo un éxito online, hasta el punto de que, en 2015, las TED Talks tuvieron más de 1.000 millones de visionados. Mis colegas y yo hemos trabajado con centenares de conferenciantes TED, ayudándoles a afinar sus mensajes y a compartirlos. Todas esas personas asombrosas nos han llevado a cambiar por completo nuestra manera de ver el mundo. Durante la pasada década, hemos debatido apasionadamente entre nosotros sobre de qué manera, exactamente, esos conferenciantes han conseguido lo que han conseguido. Desde el privilegio que nos otorgan nuestros asientos en primera fila, nos hemos sentido intrigados, furiosos, informados e inspirados. También hemos tenido la ocasión de pedirles directamente consejos sobre cómo preparar y pronunciar una charla asombrosa. Gracias a su brillantez, hemos aprendido miles de ideas sobre su manera de conseguir algo tan extraordinario en apenas unos minutos. Ello hace de este libro un esfuerzo colectivo. Es una colaboración con esos conferenciantes. Así como con mis amigos talentosos colegas, especialmente con Kelly Stotzel, Bruno Giussani y Tom Rielli, que organizan y acogen conmigo los principales eventos TED, y que a lo largo de estos años han desempeñado un papel básico a la hora de dar forma al planteamiento y la estructura de las TED Talks, y de atraer a unas voces tan destacadas a nuestra plataforma. También hemos bebido del saber colectivo de los miles de eventos TEDx autoorganizados. Los contenidos que surgen a partir de ellos suelen sorprendernos y entusiasmarnos, y han contribuido a ampliar nuestra comprensión de lo que es posible llevar a cabo en una charla pública. La misión de TED es alimentar la expansión de ideas poderosas. No nos importa que ésta se dé a través de algo que se llame TED o TEDx, o que implique cualquier otra forma de expresión oral pública. Siempre que nos enteramos de que otras conferencias deciden organizar charlas tipo TED, nos sentimos entusiasmados. En el fondo, las ideas no tienen dueño, cuentan con vida propia. Nos encanta asistir a este renacimiento actual del arte de hablar en público, ocurra donde ocurra y sea quien lo protagonice. Así pues, el propósito de este libro no es solo describir cómo pronunciar una TED Talk, sino algo mucho más amplio. Su finalidad es apoyar cualquier forma de comunicación oral pública que busque explicar, motivar, informar o convencer, ya sea en los negocios, en la educación o en el ámbito público. Sí, muchos de los ejemplos que aparecen en este libro están tomados de las TED Talks, y ello es así no solo porque son los ejemplos con los que estamos más familiarizados. Las TED Talks han suscitado mucho entusiasmo en años pasados, y creemos que tienen algo que aportar al mundo más amplio de las charlas públicas. Creemos que los principios que la sustentan pueden actuar como una base muy potente para ampliar la competencia en la exposición oral. De modo que aquí no encontrarás consejos específicos para el momento del brindis en una boda, ni para una demostración destinada a una venta, ni para una clase magistral en la universidad. Pero sí encontrarás herramientas y planteamientos que tal vez te resulten útiles en esas ocasiones, y de hecho,
siempre que tengas que hablar en público. Es más, esperamos persuadirte para que pienses de otro modo en relación con las presentaciones orales, para que las veas como algo emocionante y fortalecedor. Las hogueras de antaño han engendrado una nueva clase de fuego, un fuego que se propaga de mente a mente, de pantalla a pantalla, la ignición de unas ideas para las que ha llegado la hora. Eso es lo que importa. Todo elemento relevante del progreso humano se ha producido solo porque los seres humanos han compartido ideas los unos con los otros, y después han cooperado para convertir estas ideas en realidades. Desde la primera vez que nuestros antepasados se agruparon para abatir a un mamut hasta la primera pisada de Neil Armstrong en la Luna, la gente ha convertido las palabras habladas en asombrosos logros compartidos. Se trata de algo que hoy es más necesario que nunca. Las ideas que podrían solucionar nuestros problemas más difíciles se mantienen a menudo invisibles porque las personas brillantes, en cuyas mentes residen, carecen de la confianza o de la habilidad para compartirlas de manera eficaz. Y eso es trágico. En un momento en que la idea adecuada presentada de la manera adecuada podría recorrer el mundo entero a la velocidad de la luz, generando copias de sí misma en millones de mentes, sería inmenso el beneficio de hallar la mejor manera de ponerla en circulación, tanto para ti, el hablante a la espera, como para el resto de nosotros, que necesitamos saber qué es lo que tienes que decir. ¿Estás listo? Pues vamos a encender una hoguera. Chris Anderson, febrero de 2016. Fundamentos. Capítulo 1. Competencia en exposición oral. La habilidad que puedes construir. Qué nervios, ¿verdad? Salir a un escenario frente a un público y que centenares de pares de ojos te miren resulta aterrador. Temes el momento de levantarte en una reunión de empresa a presentar tu proyecto. Y si te alteras y se te traba la lengua, y si te quedas en blanco y te olvidas por completo de todo lo que ibas a decir, quizá te humillen, quizá tu carrera profesional se hunda, quizá la idea en la que crees permanezca enterrada para siempre. Ese tipo de pensamientos puede mantenerte despierto toda la noche. Pero ¿sabes una cosa? Casi todo el mundo ha experimentado el miedo a hablar en público. De hecho, en encuestas en las que se pide a la gente que enumere sus temores, hablar en público suele aparecer como el más mencionado por la mayoría, por delante del miedo a las serpientes, a las alturas e incluso a la muerte. ¿Cómo es posible? No hay ninguna tarántula oculta tras el micrófono. No existe el menor riesgo de lanzarse desde el escenario al encuentro de la muerte. El público no te atacará con lanzas. ¿Por qué, entonces, tanta angustia? Pues porque hay mucho en juego, no solo en la experiencia del momento, sino en nuestra reputación a largo plazo. Lo que los demás piensan de nosotros importa muchísimo. Somos animales profundamente sociales. Buscamos el afecto, el respeto y el apoyo de los demás. Nuestra felicidad futura depende de esas realidades en gran medida, hasta un punto asombroso. Y percibimos que lo que ocurre en nuestro escenario público va a afectar materialmente a esos valores sociales para bien o para mal. Con todo, dentro del marco mental adecuado, puedes usar ese miedo como un activo increíble. Ese miedo puede ser el motor que te convenza para que prepares bien una charla. Eso fue lo que ocurrió cuando Mónica Lewinsky llegó a TED. Para ella, la apuesta no podía ser más arriesgada. 17 años antes había pasado por la exposición pública más humillante que pudiera imaginarse, una experiencia tan intensa que a punto estuvo de destruirla. Ahora intentaba regresar a una vida pública con una mayor visibilidad, recuperar su relato, pero no era una conferenciante experimentada, y sabía que si su charla no salía bien, el resultado sería desastroso. Me dijo: nerviosa es poco para describir cómo me sentía. Era más bien algo así como que tenía la barriga atenazada por la agitación, destellos de temor, una ansiedad eléctrica.
Si hubiéramos podido capturar la potencia de mis nervios aquella mañana, creo que la crisis energética se habría resuelto. No era solo que estaba a punto de salir a un escenario delante de un público respetable, brillante, sino que me iban a grabar en video, y era muy probable que mi intervención la retransmitiera una plataforma de gran difusión. Me visitaban los ecos de un trauma aún subyacente, de los años en los que había sido públicamente ridiculizada, invadida por una profunda inseguridad. Mi sitio no era el escenario de TED, aquella era la experiencia interior contra la que luchaba. Aún así, Mónica encontró la manera de darle la vuelta a su miedo. Recurrió a algunas técnicas sorprendentes que compartiré contigo en el capítulo 15. Por ahora basta decir que funcionaron. Su charla le valió una ovación cerrada al término del evento. Al cabo de unos pocos días ya había sido visionada 1.000.000 de veces y había obtenido comentarios entusiastas en la red. Llegó a suscitar incluso la disculpa pública de una de las personas que durante más tiempo se habían mostrado críticas con ella, Erika Young. A la mujer extraordinaria con la que estoy casado, Jacqueline Novogratz, también la perseguía el miedo a hablar en público, en la escuela, en la universidad y hasta que tuvo más de 20 años. La idea de plantarse ante un micrófono y con muchos pares de ojos mirándola le resultaba tan aterradora que la debilitaba. Pero sabía que para llevar adelante su labor de lucha contra la pobreza tendría que convencer a otros, por lo que empezó a obligarse a sí misma a hacerlo. Actualmente pronuncia un montón de charlas todos los años, aclamadas muchas veces con ovaciones cerradas. En efecto, miremos donde miremos, vamos a encontrarnos con anécdotas de personas a las que aterraba hablar en público, pero que encontraron la manera de hacerlo muy bien, desde Eleanor Roosevelt hasta Warren Buffett, pasando por la princesa Diana, a la que llamaban la tímida Di, y que no soportaba hablar en público, pero que encontró una manera informal de expresarse, con su propia voz, y logró que el mundo se enamorara de ella. Si consigues dar bien una charla, el lado positivo puede ser asombroso. Veamos el caso de la que pronunció el emprendedor Elon Musk ante los empleados de SpaceX el 2 de agosto de 2008. Musk no era conocido por ser un gran conferenciante, pero ese día sus palabras supusieron un importante punto de inflexión para su empresa. SpaceX ya había sufrido 2 lanzamientos fallidos. Ese era el día del tercer lanzamiento, y todos eran conscientes de que un nuevo fracaso podría obligarles al cierre. El cohete Falcon despegó de la zona de lanzamiento, pero superada la primera fase sobrevino el desastre. El vehículo espacial explotó, la señal de video se perdió. Allí se habían congregado unas 350 personas y, como describió Dolly Singh, responsable de atraer talentos a la empresa, la moral estaba por los suelos. Musk salió a hablar con ellos. Según Singh, les dijo que siempre había sabido que iba a ser difícil, pero que a pesar de lo que había ocurrido ya habían logrado algo ese día, algo que habían conseguido muy pocos países, y menos aún empresas. Habían completado con éxito la primera fase de un lanzamiento y habían enviado una nave al espacio exterior. Debían recomponerse y volver al trabajo. Así es como Singh describió el clímax de su discurso. Y entonces dijo: con toda la fortaleza y el empuje de que puedo hacer acopio después de más de 20 horas sin dormir, yo por mi parte no pienso rendirme nunca, y cuando digo nunca, es nunca. Creo que la mayoría de nosotros lo habríamos seguido al mismísimo infierno con una antorcha en la mano después de oír aquello. Fue la muestra de liderazgo más impresionante que he presenciado jamás. En cuestión de unos instantes, la energía en el edificio pasó de la desesperación y la derrota a una determinación intensa, pues la gente empezó a centrarse en seguir adelante y no en mirar hacia atrás. He ahí el poder de una sola charla. Tal vez tú no dirijas una organización, pero aún así una charla puede abrir puertas o transformar carreras profesionales. Los conferenciantes TED
Nos han contado historias deliciosas sobre el impacto de sus charlas. Sí, a veces reciben ofertas para escribir libros o realizar películas, o aumentan sus honorarios por dar charlas, o bien obtienen inesperadas muestras de apoyo económico. Pero las historias más atractivas son las que tienen que ver con transmitir ideas, con cambiar vidas. Amy Cuddy pronunció una charla inmensamente popular sobre cómo un cambio en el lenguaje corporal puede llevar a un aumento del nivel de confianza. Ha recibido más de 15,000 mensajes de todo el mundo en los que le cuentan lo mucho que les ha ayudado esa información. Y la charla inspiradora de William Kamkwamba, un joven inventor de Malawi, sobre la construcción de un molino de viento en su aldea cuando tenía 14 años, desencadenó una serie de eventos que lo llevaron a ser aceptado en un programa de ingeniería del Dartmouth College. El día en que Ted pudo morir. La que sigue es una historia sacada de mi propia vida. Cuando accedí a la dirección de TED a finales de 2001, todavía me estaba recuperando después de que la empresa que había creado hubiera estado a punto de irse a pique, y me aterraba la idea de pasar por otro gran fracaso público. Llevaba un tiempo esforzándome para convencer a la comunidad TED de que apoyara la idea que yo tenía de la organización, y temía que ésta acabara por diluirse. En aquella época, TED era un congreso anual que se celebraba en California. Su propietario y organizador era un carismático arquitecto llamado Richard Saul Wurman, cuya imponente presencia impregnaba todos y cada uno de los aspectos del evento. Todos los años asistían a él unas 800 personas, y casi todas ellas parecían resignadas al hecho de que, muy probablemente, Ted no pudiera sobrevivir tras la marcha de Wurman. El de febrero de 2002 fue el último congreso celebrado bajo su liderazgo, y yo iba a disponer de una única oportunidad para convencer a los asistentes de que el evento seguiría celebrándose sin problemas. Sin embargo, no había organizado nunca una conferencia, y a pesar de poner todo mi empeño en publicitar el acto del año siguiente, solo se habían inscrito 70 personas. La mañana del último día antes de la conferencia, disponía de 15 minutos para defender mis planteamientos. Hay algo que debes saber de mí. No estoy naturalmente dotado para hablar en público. Recurro a muletillas y onomatopeyas con demasiada frecuencia. Etc. Me detengo en medio de una frase intentando encontrar la palabra adecuada que me permita concluirla. A veces puedo sonar sincero en exceso, conceptual, discreto. Mi peculiar sentido del humor británico no siempre es compartido por los demás. Estaba tan nervioso pensando en ese momento y tan preocupado de que pudiera verme raro en el escenario, que no era capaz siquiera de mantenerme en pie, así que me llevé una silla de las que se alineaban al fondo, me senté y empecé a hablar. Ahora, al recordar aquella charla, me estremezco. Si hoy tuviera que valorarla, hay centenares de cosas que cambiaría de ella, empezando por la camiseta blanca, arrugada, que llevaba puesta ese día. Aún así, me había preparado muy bien lo que quería decir, y sabía que había al menos varias personas en la audiencia con unas ganas desesperadas de que Ted sobreviviera. Si lograba dar a aquellos defensores de la organización un motivo de entusiasmo, tal vez ellos revirtieran las cosas. A causa del pinchazo de la burbuja de las .com, muchos de los asistentes habían sufrido pérdidas de negocios tan severas como las mías. Quizá a partir de ese punto en común pudiera conectar con ellos. Les hablé con el corazón, seriedad y convicción con la que fui capaz. Le conté a la gente que acababa de vivir un gran fracaso empresarial, que había llegado a verme a mí mismo como un completo fracasado, que mi única manera de sobrevivir mentalmente había sido sumergiéndome en el mundo de las ideas, que TED había llegado a significarlo todo para mí, que se trataba de un lugar único en el que podían compartirse ideas de todas las disciplinas, que yo haría todo lo que estuviera a mi mano para preservar sus mejores valores, que, en cualquier caso, el Congreso nos había aportado una inspiración y un aprendizaje tan intensos que no podíamos dejarlo morir, ¿o sí?
y suavicé la tensión con una anécdota apócrifa sobre Madame de Gaulle, según la cual la mujer del presidente de Francia escandalizó a los invitados a una cena diplomática expresando su deseo de un pene. En Inglaterra, aclaré, también compartíamos ese deseo, aunque nosotros lo pronunciábamos happiness, que era precisamente lo que Ted me había aportado a mí. Para mi asombro, al final de la charla, Jeff Bezos, director de Amazon, que se encontraba sentado en el centro de la platea, se puso en pie y empezó a aplaudir. Al momento la sala entera lo secundó. Era como si la comunidad TED hubiera decidido en cuestión de segundos que, después de todo, iba a seguir apoyando este nuevo capítulo de TED, y durante los 60 minutos de pausa que siguieron, unas 200 personas se comprometieron a adquirir entradas para el Congreso del año siguiente, lo que garantizaba su éxito. Si aquella charla de 15 minutos hubiera perdido fuelle, Ted hubiera muerto, y lo hubiera hecho 4 años antes de llegar a colgar su primera conferencia en Internet, y tú no estarías leyendo este libro. En el capítulo siguiente pasaré a compartir por qué creo que aquella charla acabó resultando eficaz, a pesar de sus evidentes torpezas. Se trata de un hallazgo que puede aplicarse a cualquier charla. Por poca confianza que tengas hoy en tu capacidad para hablar en público, hay cosas que puedes hacer para revertir la situación. La facilidad en la oratoria no es un don que unos pocos afortunados reciben al nacer. Se trata de un conjunto amplio de habilidades. Hay cientos de maneras de pronunciar una charla, y cada cual puede encontrar el enfoque que le resulte más adecuado, y adquirir las habilidades necesarias para llevarlo a la práctica de manera satisfactoria. El niño del corazón de león. Hace un par de años, la directora de contenidos de TED, Kelly Stoetzel, y yo emprendimos un viaje alrededor del mundo en busca de talentos de la comunicación oral. En Nairobi, Kenia, conocimos a Richard Turere, un niño masái de 12 años al que se le había ocurrido un invento sorprendente. Su familia criaba ganado, y uno de los mayores retos a los que se enfrentaba era proteger a los animales por las noches de los ataques de los leones. Richard sabía que una hoguera fija no detenía a los depredadores, pero se había dado cuenta de que moverse de un lado a otro blandiendo una antorcha sí pareciera funcionar. Al parecer, los leones tenían la luz en movimiento. Richard había aprendido electrónica él solo, trasteando con las piezas de la radio de sus padres. Usó sus conocimientos para inventar un sistema de luces que se encendían y se apagaban intermitentemente, creando la sensación de movimiento. Lo fabricó con componentes sacados de aquí y de allá, paneles solares, la batería de un coche y los intermitentes de una moto. Instaló las luces y, en efecto, los ataques de los leones cesaron. Se corrió la voz de su invento y otras aldeas también querían contar con él, en lugar de intentar matar a los leones, como habían hecho hasta ese momento. Instalaron las luces de los leones de Richard. Tanto los aldeanos como los defensores del medio ambiente quedaron contentos. El suyo era un logro impresionante, pero, a primera vista, Richard no parecía un candidato probable a conferenciante TED. Estaba ahí de pie, encorvado, en un rincón de la sala, mostrando una timidez extrema. Su inglés era titubeante, y le costaba describir su invento con fluidez. Costaba imaginarlo en un escenario de California entre 1.400 personas, programado entre Sergey Brin y Bill Gates. Pero la historia de Richard era tan conmovedora que seguimos adelante con nuestro plan, y lo invitamos a pronunciar una TED Talk. Durante los meses anteriores al evento, trabajamos con él para acotar la historia, encontrar el punto de partida y desarrollar una secuencia narrativa natural. Gracias a su invento, Richard había obtenido una beca en uno de los mejores colegios de Kenia, donde tuvo ocasión de practicar su charla con público. Aquello le ayudó a elevar su grado de confianza y a llevarla hasta el punto en que su personalidad se mostrara tal como era. Se montó en un avión por primera vez en su vida y viajó hasta Long Beach, California. Cuando subió al escenario de TED se le notaba nervioso, pero su nerviosismo hacía que resultara aún más sincero.
A medida que hablaba, la gente escuchaba con gran atención todas sus palabras y cada vez que sonreía, el público se derretía. Cuando terminó su intervención, los asistentes se pusieron en pie, aplaudiéndole y jaleándole. La historia de Richard puede animarnos a creer que tal vez seamos capaces de pronunciar una charla mínimamente digna. Tu meta no debe ser convertirte en un Winston Churchill o un Nelson Mandela. Tu meta es ser tú mismo. Si eres científico, sé un científico. No pretendas ser un activista. Si eres artista, sé un artista. No pretendas ser un académico. Y si eres una persona corriente, no intentes fingir un estilo grandilocuente, intelectual. Limítate a ser tú. No hace falta que consigas poner al público en pie, ni que te dedique una ovación atronadora. El tono conversacional puede funcionar igual de bien para compartir ideas. De hecho, para la mayoría de públicos funciona mucho mejor. Si sabes dirigirte a un grupo de amigos durante una cena, entonces sabes lo bastante para hablar en público. Además, la tecnología abre nuevas vías. Vivimos en una era en la que para causar un gran impacto no hace falta que nos dirijamos a miles de personas a la vez. La repercusión la puede lograr alguien que hable en voz baja ante una cámara de video. Internet hará el resto. La competencia en exposición oral no es un extra opcional al alcance de unos pocos. Se trata de una aptitud fundamental para desenvolverse en el siglo XXI. Se trata de la manera más impactante de compartir lo que eres y lo que te preocupa. Si aprendes a hablar en público, aumentará la confianza en ti mismo. Y seguramente te asombrará descubrir el efecto beneficioso que puede tener para tu éxito en la vida, sea este lo que tú decidas que sea. Si te comprometes a ser auténticamente tú, estoy seguro de que serás capaz de sacar partido a ese arte antiguo que llevamos instalado en nuestro interior. Sencillamente debes armarte de valor para intentarlo. Capítulo 2. Construcción de ideas. Un regalo en cada gran charla. En marzo de 2015, una científica llamada Sophie Scott salió al escenario de TED y en apenas 2 minutos todo el público se estaba riendo a carcajadas. Sophie es una de las investigadoras más destacadas sobre la risa y había empezado a mostrar a los asistentes un video breve en el que aparecían seres humanos riendo y a explicar lo raro que es en realidad ese fenómeno, que, en sus propias palabras, tiene más de llamada animal que de habla. Su charla fueron 17 minutos de pura delicia. Al terminar, todos los asistentes seguían inundados por el brillo cálido de una experiencia profundamente placentera. Pero había algo más. Ninguno de nosotros volvería a pensar en los mismos términos sobre la risa. La idea principal de Sophie sobre la risa, que su finalidad evolutiva es convertir el estrés social en coincidencia placentera, había conseguido penetrar en nuestras mentes. Y ahora, siempre que veo a un grupo de personas riéndose, me fijo en ese fenómeno con ojos nuevos. Sí, siento la alegría y las ganas de unirme a ellas, pero también veo el vínculo social y un raro y antiguo fenómeno biológico que se pone en marcha y que lo convierte en algo aún más asombroso. Sophie me hizo un regalo, no solo el placer de escucharla, me dio una idea que podrá ser parte de mí para siempre. Me gustaría sugerir que el regalo de Sophie es una metáfora hermosa que puede aplicarse a todas las charlas. Tu misión número 1 como conferenciante es tomar algo que te importe profundamente y reconstruirlo en las mentes de tus oyentes. Llamaremos a ese algo idea, una construcción mental con la que pueden quedarse, de la que pueden apartarse, que pueden valorar y que en ciertos aspectos puede cambiarlos. Esa es la razón principal por la que la charla más aterradora que he tenido que pronunciar en mi vida acabó resultando eficaz. Como he expuesto antes, contaba con 15 minutos para convencer al público de TED de que apoyara aquella nueva etapa bajo mi dirección. En aquella charla muchas cosas salieron mal, pero funcionó en un aspecto básico. Asentó una idea en las mentes de los asistentes. Era la idea según la cual lo realmente especial de TED no era solamente el fundador al que yo iba a sustituir. Lo que hacía único a TED
radicaba en el hecho de ser un lugar en el que personas de todas las disciplinas podían reunirse y comprenderse unas a otras. Esa fertilización cruzada era algo importante para el mundo, y por tanto el Congreso se convertiría en una organización sin ánimo de lucro, y se confiaría al bien público. Su futuro era para todos nosotros. Esa idea modificó la manera con que el público siguió planteándose la transición de TED. Ya no importaba tanto que el fundador se fuera. Lo que importaba ahora era que se preservara una manera especial de compartir conocimientos. Empieza con una idea. La tesis central de este libro es que cualquiera que tenga una idea digna de ser compartida es capaz de pronunciar una charla potente. Lo único que importa de verdad cuando se trata de hablar en público no es ni la confianza, ni la presencia escénica, ni un discurso fluido, sino tener algo que merezca la pena decir. Recurro aquí a la palabra idea en un sentido bastante amplio. No tiene por qué tratarse de un hallazgo científico, de una invención genial, ni de una compleja teoría legal. Puede tratarse de un sencillo consejo práctico, o de una revelación humana ilustrada mediante el poder de una historia, o de una imagen hermosa con significado, o de un hecho que te gustaría que ocurriera en el futuro, o tal vez solo de un recordatorio de lo que más importa en la vida. Una idea es algo capaz de cambiar la visión del mundo de la gente. Si logras invocar una idea poderosa en la mente de las personas, habrás hecho algo asombroso. Les habrás ofrecido un regalo de incalculable valor. En un sentido muy real, un trocito de ti se habrá convertido en parte de ellos. ¿Tienes ideas que merezcan un público más amplio? Asombra constatar lo mal que se nos da valorar la respuesta a esta pregunta. Muchos conferenciantes, a menudo hombres, parecen adorar el sonido de su propia voz y se alegran de hablar durante horas sin compartir con los demás nada de gran valor. Pero también se da el caso de muchos otros, a menudo mujeres, que subestiman enormemente el valor de su trabajo, de su aprendizaje, de sus hallazgos. Si has escogido este libro solo porque te encanta la idea de salir a un escenario y convertirte en una estrella de las TED Talks, de motivar al público con tu carisma, por favor, déjalo ahora mismo y ponte a trabajar en algo que merezca la pena compartir. El estilo sin sustancia es algo espantoso. Con todo, lo más probable es que haya en ti muchas más cosas dignas de compartir de lo que tú mismo eres consciente. No tienes por qué haber inventado luces para alejar leones. Has vivido una vida que es tuya y solo tuya. Hay experiencias que has tenido solo tú. Hay visiones que puedes extraer de algunas de esas experiencias y que merece la pena compartir, sin duda. Solo hace falta averiguar cuáles son. ¿Eso te estresa? Tal vez tengas algún trabajo de clase o debas presentar los resultados de tu investigación en una reunión ante poca gente. Es posible que tengas la oportunidad de hablar en el Rotary Club de tu municipio sobre tu organización con la esperanza de obtener su apoyo. Puede ser que te parezca que no has hecho nada sobre lo que merezca la pena dar una charla. No has inventado nada. No eres una persona especialmente creativa. No te consideras superinteligente. No tienes ideas particularmente brillantes sobre el futuro. Ni siquiera tienes la seguridad de que haya algo que te apasione realmente. Bien, si es así, te aseguro que tu punto de partida es muy difícil. Para que al público le merezca la pena el tiempo que dedica en ellas, la mayoría de charlas tienen que basarse en algo que tenga cierta profundidad. En teoría, seguramente lo mejor que puedes hacer por el momento es seguir tu viaje. Buscar algo que realmente te atrape y te haga querer adentrarte más en ello, y que regreses a este libro dentro de unos años. Pero antes de que llegues a esa conclusión, no está de más que vuelvas a comprobar si la evaluación que has hecho de ti mismo es precisa. Tal vez lo que ocurre es que no tienes confianza en ti mismo. Aquí se da una paradoja. Siempre has sido tú, y solo tú te ves a ti mismo desde dentro. Lo que los demás encuentran extraordinario de ti, a ti puede resultarte del todo invisible. Es posible que para descubrirlo debas mantener conversaciones sinceras con las personas que mejor te conocen. Ellos conocerán algunas partes de ti mejor que tú mismo. En todo caso,
Tú tienes una cosa que no tiene nadie más en el mundo, tu propia experiencia en primera persona de la vida. Ayer viste una secuencia de cosas y experimentaste una secuencia de emociones que es, literalmente, única. Eres el único ser humano entre 7.000 millones que tuvo esa experiencia exacta. Así que, ¿puedes hacer algo con ello? Muchas de las mejores charlas se basan simplemente en una historia personal y en una lección sencilla que puede extraerse de ella. ¿Has observado algo que te haya sorprendido? Tal vez a dos niños jugando en un parque. ¿O has mantenido una conversación con un sin techo? ¿Hay algo en lo que has visto que pueda resultar interesante a otras personas? Si no, podrías imaginarte pasar las semanas siguientes con los ojos abiertos, consciente de la posibilidad de que una parte de tu viaje único pudiera resultar interesante y beneficioso para otros. A la gente le encantan las historias, y todos podemos aprender a contar una buena historia, incluso si la lección que extraemos de una anécdota nos resulta familiar. No pasa nada. Somos humanos. Hace falta que nos las recuerden. Por algo será cuando las religiones ofrecen sermones semanales que nos repiten las mismas cosas una y otra vez con distintos envoltorios. Una idea importante, empaquetada en un relato nuevo, puede constituir una gran charla si se cuenta de la manera adecuada. Repasa tu trabajo de los últimos 3 o 4 años. ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué fue lo último que te entusiasmó o te irritó? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas de las que más orgulloso te sientes? ¿Cuándo fue la última vez que mantuviste una conversación con alguien y dijiste, ¡qué interesante! Si pudieras agitar una varita mágica, ¿cuál es la idea que más te gustaría esparcir en las mentes de los demás? Deja de postergarlo. Puedes aprovechar la oportunidad que supone hablar en público como una motivación para profundizar más en algún tema. Todos sufrimos, en mayor o menor medida, de cierta tendencia a postergar las cosas, de cierta vagancia. En un primer momento hay muchas cosas de las que nos gustaría indagar, pero, claro, con eso de Internet hay tantas distracciones. La posibilidad de hablar en público puede ser el empujón que necesitas para comprometerte con un proyecto de investigación serio. Cualquier persona con ordenador o teléfono inteligente tiene acceso a prácticamente toda la información existente en el mundo. Se trata solo de que te zambullas en ella y veas qué puedes descubrir. De hecho, las mismas preguntas que te vas formulando a medida que investigas pueden ayudarte a obtener el esquema de tu charla. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? ¿Cómo se relacionan unos con otros? ¿Cómo pueden explicarse fácilmente? ¿Cuáles son los enigmas para los que la gente aún no ha obtenido buenas respuestas? ¿Cuáles son las controversias fundamentales? Puedes usar tu propio viaje de descubrimiento para que te muestre los momentos clave, reveladores de tu charla. Así pues, si crees que podrías haber dado con algo pero no tienes la seguridad de saber aún lo bastante, ¿por qué no usar la ocasión que te da el tener que hablar en público como incentivo para averiguarlo en serio? Cada vez que sientas que tu concentración flaquea, recuerda que vas a tener que plantarte frente a centenares de ojos que te estarán observando. Seguro que así mantendrás la atención durante 1 hora más. En la sede de TED, en 2015, probamos un experimento. Garantizamos a todos los miembros del equipo un día libre cada 2 semanas para que lo dedicaran a estudiar algo. Lo llamamos miércoles de aprendizaje. La idea era que, dado que nuestra organización está comprometida con el aprendizaje continuo, debíamos predicar con el ejemplo y animar a todos los integrantes del equipo a pasar cierto tiempo aprendiendo algo que les apasione. Pero, ¿cómo impedir que se convirtiera solo en un día de vagancia delante de la tele? Pues poniendo una condición. Todos debíamos comprometernos a dar, en algún momento del año, una TED Talk al resto de la organización sobre lo que hubiéramos aprendido. Ello implicaba que todos nos beneficiaríamos de los conocimientos de los demás, y lo que es más importante, que contaríamos con un importante incentivo para seguir con nuestro empeño y aprender. No hace falta disponer de miércoles de aprendizaje para contar con esa motivación. Cada vez que aceptes una ocasión de hablar ante un grupo de gente, tendrás el incentivo que necesitas para ponerte manos a la obra y trabajar en algo que te sea único.
Dicho de otro modo, no tienes por qué disponer en tu cabeza del conocimiento perfecto hoy. Usa esa oportunidad como el motivo que te llevará a descubrirlo. Y si, después de todo, sigues vacilando, tal vez es que tienes razón tú. Tal vez deberías declinar la oferta de hablar en público. Quizá te hagas un favor a ti mismo y se lo hagas al resto. Sin embargo, es mucho más probable que tropieces con algo que tú y solo tú puedes compartir con los demás. Algo que, de hecho, te encantaría ver expuesto de manera algo más visible en el mundo exterior. Durante la mayor parte del resto de este libro, voy a presuponer que hay algo de lo que quieres hablar, ya se trate de una pasión permanente en tu vida, de un tema en el que te interesa profundizar más o de un proyecto de trabajo que tienes que presentar en público. En los capítulos que siguen me centraré en el cómo, no en el qué, pero en el último de ellos regresaremos a ese qué, porque estoy bastante seguro de que todo el mundo tiene algo importante que podría y debería compartir con el resto de nosotros. La asombrosa eficacia del lenguaje. Está bien, de acuerdo. Tienes algo importante que decir y tu meta es recrear tu idea básica en las mentes de tu público. ¿Cómo se hace eso? No debemos subestimar el desafío que plantea algo así. Si pudiéramos representar de alguna manera el aspecto que aquella idea sobre la risa tenía en el cerebro de Sophie Scott, seguramente veríamos que había millones de neuronas interconectadas en un patrón increíblemente rico y complejo. El patrón debería incluir, de algún modo, imágenes de personas carcajeándose, los sonidos que emiten, los conceptos de propósito evolutivo y el de lo que implica liberar el estrés, además de muchas otras cosas. ¿Cómo diablos es posible recrear toda esa estructura en las mentes de un grupo de desconocidos en unos pocos minutos? Los seres humanos hemos desarrollado una tecnología que lo hace posible. Se llama lenguaje y lleva a nuestro cerebro a realizar cosas increíbles. Quiero que imagines un elefante con la trompa pintada de rojo chillón, agitándola de un lado a otro, sincronizado con los pasos de un loro gigante de color naranja que baila sobre su cabeza y grazna una y otra vez. ¡Bailemos un fandango! Vaya, acabas de formar en tu mente una imagen de algo que nunca ha existido en la historia, salvo en mi mente y en las mentes de las otras personas que lean esta última frase. Una simple frase tiene el poder de conseguir algo así, pero depende de ti, de quien escucha, contar con un conjunto de conceptos preexistentes. Tú ya debes saber qué es un elefante, qué es un loro, qué son los conceptos rojo y naranja, qué significa pintado, bailar, sincronizado. La frase te ha llevado a vincular esos conceptos en un patrón totalmente nuevo. Si, en cambio, hubiera empezado diciendo, quiero que imagines a un miembro de la especie Loxodonta cyclotis con una proboscis pigmentada en el pantone 032U, llevando a cabo movimientos oscilantes. Seguramente no te habrías formado esa imagen en la mente, por más que se trate del mismo planteamiento formulado con un lenguaje más preciso. Así pues, el lenguaje opera su magia solo en la medida en que sea compartido por quien habla y por quien escucha. Y he ahí la pista clave sobre cómo conseguir el milagro de recrear tu idea en el cerebro de otras personas. Solo puedes usar las herramientas a las que tiene acceso tu público. Si empiezas solo con tu lenguaje, tus conceptos, tus ideas preconcebidas, tus valores, fracasarás. Así que empieza con los suyos. Solo a partir de ese territorio común, quienes te escuchan podrán empezar a construir tu idea en el interior de sus mentes. En la Universidad de Princeton, el Dr. Uri Hasson ha llevado a cabo investigaciones reveladoras con la idea de descubrir cómo funciona este proceso. Es posible capturar una compleja actividad cerebral asociada a un concepto o al recuerdo de una historia. Para ello, hace falta contar con una tecnología llamada imagen por resonancia magnética funcional, fMRI, por sus siglas en inglés. En un experimento llevado a cabo en 2015, el Dr. Hasson introdujo a un grupo de voluntarios en máquinas de fMRI y les proyectó una película de 50 minutos que contaba una historia. Mientras la experimentaban, se iban grabando los patrones de respuesta de sus cerebros.
Algunos de ellos se repetían en casi todos los voluntarios, lo que aportaba pruebas físicas concretas de la experiencia compartida que estaban teniendo. A continuación, pidió a los voluntarios que grabaran sus propios recuerdos de la película. Muchas de aquellas grabaciones eran bastante detalladas y duraban hasta 20 minutos. Entonces, y ahora viene lo asombroso del caso, reprodujo aquellas grabaciones para que las escuchara otro grupo de voluntarios que no habían visto la película, y registró los datos obtenidos de sus fMRI. Los patrones mostraron que los cerebros del segundo grupo de voluntarios, los que solo habían oído los recuerdos en audio, se correspondían con los patrones de las mentes de los primeros voluntarios en el momento en el que estaban viendo la película. Dicho de otro modo, el poder del lenguaje, por sí mismo, suscitaba las mismas experiencias mentales que habían tenido los otros mientras veían una película. He aquí una prueba asombrosa de la eficacia del lenguaje. Se trata de un poder del que puede aprovecharse todo aquel que habla en público. Sí, las palabras importan. Hay coaches especializados en hablar en público que minimizan la importancia del lenguaje. Tal vez citen una investigación publicada en 1967 por el profesor Albert Mehrabian y aseguren que solo el 7% de la eficacia de la comunicación se debe al lenguaje, mientras que el 38% tiene que ver con el tono de voz y el 55% con el lenguaje corporal. Ello ha llevado a los coaches a centrarse excesivamente en desarrollar un estilo de comunicación basado en la confianza, el carisma, etc., y a no preocuparse tanto por las palabras. Por desgracia, se trata de una interpretación completamente errónea de los hallazgos de Mehrabian. Sus experimentos se centraron sobre todo en describir cómo se comunicaba la emoción. Así, por ejemplo, comprobaba qué ocurría si alguien decía "es bueno", pero lo hacía en un tono de voz airado, o acompañando sus palabras de un lenguaje corporal amenazador. Y sí, sin duda, en esas circunstancias, las palabras no cuentan demasiado, pero es absurdo aplicar eso al lenguaje hablado en general, y Mehrabian está tan cansado de que se aplique mal que su sitio web contiene un párrafo destacado en negrita suplicando a la gente que no lo haga. En efecto, comunicar la emoción es importante, y para ese aspecto de las charlas, el tono de voz y el lenguaje corporal sí importan mucho. En capítulos posteriores abordaremos esta cuestión con gran detalle, pero, sustancialmente, una charla depende sobre todo de las palabras. Son las palabras las que cuentan una historia, construyen una idea, explican lo complejo, defienden con razones o realizan una llamada a la acción convincente. Así pues, si alguien te dice que el lenguaje corporal importa más que el lenguaje verbal cuando se trata de hablar en público, has de saber que ese alguien está malinterpretando la ciencia. Si quieres, para divertirte un poco, pídele que te repita lo que acaba de decirte solo con gestos. Vamos a dedicar gran parte de la primera mitad del libro a indagar en las distintas maneras que tiene el lenguaje de obrar su magia. El hecho de que seamos capaces de transferir nuestras ideas de ese modo es la razón por la que la comunicación oral entre un ser humano y otro importa. Así es como se construye y se modela nuestra visión del mundo. Nuestras ideas nos convierten en quienes somos, y los conferenciantes que han descubierto la manera de difundir sus ideas en las mentes de otros son capaces de crear efectos onda de consecuencias incalculables. El viaje. Existe otra hermosa metáfora de lo que es una gran charla. Es un viaje que emprenden juntos el que habla y su público. La conferenciante Tierney Thies lo expresa así: como todas las buenas películas o los buenos libros, una gran charla nos transporta. Nos encanta emprender aventuras, viajar a un lugar nuevo con un guía bien documentado, cuando no extravagante, que nos lleve a conocer cosas que ni siquiera sabíamos que existían, que nos incite a salir por ventanas que nos introduzcan en mundos raros, que nos dote de nuevas lentes con las que ver lo ordinario de manera extraordinaria, que nos transporte y que active simultáneamente múltiples partes de nuestro cerebro. Así que yo suelo organizar mis charlas alrededor del inicio de un viaje.
Lo que esta metáfora tiene de potente es que deja muy claro por qué el conferenciante, como cualquier guía turístico, debe empezar allí donde se encuentra el público, y por qué debe evitar dar saltos imposibles o cambios inexplicables de dirección, tanto si se trata de un viaje de exploración como de explicación o de persuasión. El resultado neto es haber llevado al público hasta un lugar nuevo y hermoso, y eso también es un regalo. Sea cual sea la metáfora que uses, centrarte en lo que vas a darle al público es el fundamento perfecto para preparar tu charla. Capítulo 3. Trampas frecuentes. 4 estilos de charla que conviene evitar. Hay innumerables maneras de construir una gran charla, pero primero unos cuantos consejos esenciales. En el mundo existen algunos estilos de charla muy desagradables, peligrosos tanto para la reputación del conferenciante como para el bienestar del público. De los 4 que siguen hay que mantenerse alejado a toda costa. El discurso de ventas. A veces quienes dan una charla lo entienden todo al revés. Quieren recibir, no dar. Hace unos años, un conocido autor y consultor empresarial llegó a TED. A mí me entusiasmaba la idea de oír su presentación sobre cómo pensar fuera de la caja. Pero lo que ocurrió me dejó horrorizado. Empezó a hablar sobre una serie de empresas que, al parecer, habían progresado mucho como consecuencia de una acción que habían emprendido. ¿Y cuál era aquella acción? Todos habían contratado sus servicios. Después de 5 minutos de escuchar lo mismo, el público empezaba a impacientarse y yo ya había tenido bastante. Me levanté y empecé a interrumpirlo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Estaba sudando. Tenía el micrófono abierto. Todos lo oyeron todo. Yo, tengo una petición que hacerle. Tal vez pueda hablarnos de la manera de pensar que recomienda. Queremos saber cómo funciona en realidad para quedarnos con una idea clave. De momento se parece demasiado a un anuncio. Aplausos nerviosos. Pausa incómoda. Conferenciante. Tardaría 3 días en exponerlo. En 15 minutos no puedo contarles cómo se hace. Mi propósito es contarles que estas cosas pueden funcionar y, por tanto, motivarlos para que las estudien mejor. Yo, nos creemos que funcionan. Es usted una estrella en este campo. Pónganos un ejemplo o ábranos el apetito con los primeros 15 minutos de la exposición, por favor. Llegados a este punto, el público empieza a aplaudir y al conferenciante no le queda alternativa. Para alivio de todos, finalmente empieza a compartir algún conocimiento que puede resultar útil a los demás. Y he aquí lo irónico del caso. Este enfoque egoísta a la hora de hablar en público no va ni siquiera en interés del conferenciante. Me sorprendería que hubiera conseguido que uno solo de los asistentes contratara sus servicios. E incluso, si lo consiguió, fue a costa de perder el respeto de otros integrantes del público. Ni qué decir tiene que no llegamos a colgar la charla en internet. La reputación lo es todo. Y lo que te interesa es crearte fama de persona generosa, aportar algo maravilloso a las personas que acudan a escucharte, y no quedar como alguien fastidioso que se dedica a promocionarse a sí mismo. Resulta aburrido y frustrante que intenten venderte algo y más si esperas otra cosa. Por lo general, claro está, estos intentos de venta se producen de manera mucho más sutil. Una diapositiva en la que aparece la cubierta de un libro, la breve mención a la escasez de recursos de la organización del conferenciante. En el contexto de una charla, por lo demás estupenda, uno puede incluso pasar por alto estos pequeños empujoncitos. Y por supuesto, si a alguien se le ha pedido explícitamente que hable de su libro o de su organización, la cosa cambia por completo. Pero en todo caso, siempre se corre un gran riesgo. Por ello, en TED desaconsejamos activamente que los conferenciantes vayan en esa dirección. El principio clave pasa por tener presente que la misión de quien habla en público es dar al público, no recibir de él, incluso en un contexto de negocio, en el que de manera abierta pronuncias un discurso con vistas a la venta. Tu meta debería ser dar. Los vendedores más eficaces se ponen en la piel de quienes les escuchan,
e imaginan la mejor manera de atender sus necesidades. A una conferencia la gente no va a que le vendan nada. Tan pronto como sospeche que ese puede ser tu objetivo, se refugiará en un puerto seguro, como por ejemplo la bandeja de entrada de su correo electrónico. Es como si hubieras quedado para tomarte un café con una amiga y descubrieras con horror que lo que ella quería en realidad era explicarte que quiere comprar una multipropiedad y que tú debes adquirir también tu parte. En cuanto tienes la menor ocasión, sales de allí pitando. Puede existir desacuerdo sobre dónde está la línea entre compartir una idea e intentar vender algo, pero ese principio resulta fundamental. Ve a dar, no a recibir. Y lo que sucede es esto. La generosidad suscita una respuesta. Cuando Brian Stevenson, abogado defensor de los derechos humanos, dio una charla en TED, su organización necesitaba desesperadamente $1 millón para seguir defendiendo un caso muy importante en el Tribunal Supremo estadounidense. Pero Brian no comentó nada de eso durante su charla, ni una sola vez. Lo que hizo fue transformar nuestra manera de ver la injusticia en Estados Unidos. Y lo hizo a través de anécdotas, ideas, sentido del humor, revelaciones. Al final, el público se puso en pie al unísono y pasó varios minutos aplaudiendo. ¿Y sabes qué? Salió de la conferencia habiendo logrado que los asistentes realizaran aportaciones por valor de $1.3 millones. La divagación. En el primer TED que organicé, uno de los conferenciantes empezó así su charla. Mientras venía hacia aquí en el coche preguntándome qué iba a deciros, a continuación pronunció una lista de observaciones vagas sobre posibles futuros. Nada desagradable, nada que resultara particularmente difícil de entender, pero ni un solo argumento de peso, ni una sola revelación, ningún momento ajá, ni una sola idea clave. El público aplaudió educadamente, pero en realidad nadie aprendió nada. Yo estaba indignado. Una cosa es prepararse poco una charla, y otra cosa muy distinta es alardear de ir poco preparado. Eso resulta insultante. Es decirle al público que su tiempo no importa, que ese evento no importa. Hay muchísimas charlas así, divagaciones que no apuntan en una dirección clara. Un conferenciante puede engañarse y creer que incluso una exploración borrosa de su agudo pensamiento ha de resultar fascinante para los demás. Pero si 800 personas han decidido dedicar 15 minutos de su tiempo a tus palabras, tú no puedes simplemente improvisar. Como dice mi colega Bruno Giussani, cuando la gente se sienta en una sala para oír hablar a alguien, le están ofreciendo algo absolutamente valioso, algo que, una vez dado, ya no puede recuperarse, unos pocos minutos de su tiempo y su atención. Su misión ha de ser usar ese tiempo lo mejor posible. Así pues, si vas a regalar a la gente una idea asombrosa, primero debes pasar algo de tiempo preparándote. Divagar no es una opción. Tu organización es un rollo. Una organización resulta fascinante para las personas que trabajan en ella y aburridísima para casi todos los demás. Lo siento, pero es así. Toda charla que gire en torno a la historia excepcional de tu empresa, tu ONG, tu laboratorio y la manera tan compleja pero, tan impresionante de organizarse, así como a la calidad inmensamente fotogénica del talentoso equipo que trabaja contigo y al inmenso éxito que están teniendo tus productos, hará que tu público se quede dormido desde la primera frase. Tal vez tenga interés para ti y para tu equipo, pero es que nosotros no trabajamos ahí. Todo eso cambia cuando nos centramos en la naturaleza del trabajo que desempeñamos y en el poder de las ideas que lo conforman, y no en la organización en sí misma, ni en sus productos. Conseguirlo puede ser más difícil de lo que parece. Muchas veces los directores de las organizaciones son por defecto sus portavoces, siempre en modo venta, considerando que es su obligación hablar bien del equipo tan trabajador que los rodea. Y como el trabajo del que quieren hablar se ha desarrollado en el seno de la organización, la manera más obvia de describirlo puede ser limitarlo a los actos de dicha organización.
En 2005 organizamos un nuevo departamento en Dallas, en este edificio de oficinas. Aquí se proyecta la diapositiva de una torre de acero y cristal. Su meta era investigar cómo podíamos reducir nuestros costes energéticos, por lo que encargamos al vicepresidente Hank Boreham la tarea de bostezo. Compara esa descripción con esta otra. En 2005 descubrimos algo sorprendente. Resulta que una oficina media puede reducir su gasto energético un 60% sin que se produzca una pérdida apreciable de productividad. Y quiero compartir con ustedes. De esa manera se mantiene el interés. De la otra, el interés muere. Una de las dos maneras es un regalo. La otra nos sirve solo a nosotros y es producto de la vagancia. La actuación inspirada. No sé si incluir el siguiente ejemplo, pero creo que debo hacerlo. Antes, pongámonos de acuerdo en algo. Una de las cosas más poderosas que nos es dado experimentar cuando asistimos a una charla es la inspiración. Las palabras del conferenciante nos conmueven y nos llenan de una sensación expansiva de posibilidad y entusiasmo. Queremos salir de la sala siendo mejores personas. El crecimiento y el éxito de TED se han alimentado de la naturaleza profundamente inspiradora de muchas de las charlas. Y sí, en efecto, esa fue la razón por la que me atrajo TED en un primer momento. Yo creo en el poder de la inspiración. Pero se trata de un poder que debe ser manejado con gran cuidado. Cuando un gran conferenciante termina su charla y todo el público se pone en pie y aplaude, todos los presentes en la sala viven un momento de gran emoción. El público está entusiasmado con lo que acaba de escuchar, y a quien habla le resulta indescriptiblemente satisfactorio recibir un reconocimiento tan potente. Uno de los momentos más incómodos en TED se vivió cuando un conferenciante abandonó el escenario entre tímidos aplausos y le susurró a su amiga, que estaba más atrás: "Nadie se ha levantado". Un comentario comprensible. Lástima que aún tuviera el micrófono abierto y que todos captaran el tono lastimero de su voz. Lo admitan o no, muchas de las personas que hablan en público sueñan con que las ovacionen mientras abandonan el escenario, y después les envíen tweets que corroboren su gran capacidad de inspiración, y ahí es donde está la trampa. El intenso atractivo de una ovación cerrada puede llevar a los aspirantes a conferenciantes a hacer cosas que no deben. Tal vez visionen charlas pronunciadas por conferenciantes que inspiran y quieran copiarlos, pero solo en la forma. El resultado puede ser espantoso. La búsqueda a toda costa de cualquier truco para manipular intelectual y emocionalmente al público. Hace unos años vivimos un ejemplo perturbador de ello en TED. Un hombre americano de unos 40 años se había convertido en gran fan de TED y nos envió un convincente video de audición, conminándonos a ofrecerle dar una charla. Su premisa se correspondía exactamente con el tema en el que nos centrábamos ese año, y llegaba con buenas recomendaciones, así que decidimos darle una oportunidad. Los primeros momentos de su charla fueron prometedores. Tenía una personalidad muy marcada, pronunció algunos comentarios iniciales divertidos, mostró un video ingenioso y un soporte visual sorprendente. Era como si se hubiera estudiado todas las charlas TED con gran detalle y estuviera incorporando a la suya lo mejor de cada una. Yo, ahí sentado, observándolo, albergaba la esperanza de tener un gran éxito entre las manos. Pero entonces, la cosa empezó a ponerse algo rara. Había algo que no terminaba de encajar. A ese hombre le encantaba estar en el escenario, le gustaba demasiado. Hacía pausas con la esperanza de que la gente se riera o le aplaudiera, y cuando obtenía lo que pretendía, interrumpía su discurso para decir gracias, con lo que sutilmente forzaba a más elogios. Empezó a insertar comentarios improvisados destinados a divertir. Estaba claro que a él le divertían, pero a los demás no tanto, y lo peor del caso era que lo sustancial de la charla no acababa de llegar nunca. Afirmaba haber trabajado para demostrar la veracidad de una idea importante, pero lo que defendía no pasaba de anecdótico y gracioso. En un momento dado llegó a mostrar una imagen tratada con Photoshop para corroborar lo que defendía,
y como estaba tan entusiasmado y chupaba tanta cámara, ya se estaba excediendo claramente del tiempo asignado. Hacia el final, empezó a decir a la gente que sí, que estaba en manos de todos adoptar sus conocimientos, y les habló de sueños y de inspiración. Concluyó la charla con los brazos extendidos en dirección al público. Como era evidente que aquella charla era importante para él, una parte de los asistentes se levantaron para aplaudirle, y a mí me había dado asco. Aquel era el estereotipo de Ted que tanto nos habíamos esforzado por eliminar, todo estilo y muy poca sustancia. El problema con charlas no es solo que halagan para engañar, es que dan mala fama al género de la charla en general. Restan probabilidades de que el público se abra cuando se encuentra ante un conferenciante realmente inspirador. A pesar de ello, cada vez son más los que, movidos por la droga de la adoración del público, intentan seguir ese camino. Por favor, no seas tú uno de ellos. Lo que hay que decir sobre la inspiración es que es algo que debe ganarse. Alguien inspira a los demás no porque te mire con los ojos muy abiertos y te pida que creas en su sueño desde lo más profundo de tu corazón. Alguien inspira porque tiene un sueño por el que vale la pena entusiasmarse. Y esos sueños no llegan porque sí, son producto de sangre, sudor y lágrimas. La inspiración es como el amor. Si uno lo busca directamente, no lo encuentra. De hecho, existe un término para describir a quienes buscan el amor de una manera demasiado directa: acosadores. En casos menos extremos, las palabras a las que recurrimos también son malas, empalagosos, inapropiados, desesperados. Por desgracia, ese comportamiento suscita lo contrario de lo que persigue, genera rechazo. Pues lo mismo ocurre con la inspiración. Si intentas tomar un atajo y ganarte a la gente solo con tu carisma, es posible que tengas éxito durante un rato, pero no tardarán en desenmascararte, y el público te abandonará. En el ejemplo anterior, a pesar de la cerrada ovación parcial, el conferenciante obtuvo unas pésimas críticas en la encuesta que realizamos después, y no publicamos la charla en internet. La gente se había sentido manipulada, y lo había sido. Si sueñas con ser una estrella de las conferencias, con enfervorizar al público mientras recorres el escenario de un lado a otro, proclamando tu genialidad, te suplico que te replantees las cosas. Ni lo sueñes. Sueña con algo que sea mucho más grande que tú. Ponte a trabajar en ese sueño el tiempo que haga falta para conseguir algo que merezca la pena. Y después, humildemente, prepárate para compartir lo que hayas aprendido. La inspiración no puede representarse. Es la reacción del público a la autenticidad, el valor, el trabajo generoso, el conocimiento auténtico. Lleva esas cualidades hasta tu charla y te asombrarás de lo que ocurre. Resulta fácil hablar de por qué fracasan las charlas, pero ¿cómo pueden construirse para que sean un éxito? Todo empieza con un instante de claridad. Capítulo 4. La línea argumental. ¿A dónde quieres llegar? Ocurre demasiado a menudo. Estás ahí sentado entre el público, escuchando hablar a alguien, y sabes que esa persona podría estar dando una charla mucho mejor, pero que no es la charla que está dando. Vuelve a ser una frase de Bruno Giussani, compañero de Ted, un hombre que no soporta ver cómo unos grandes conferenciantes en potencia desaprovechan sus oportunidades. El sentido de una charla es decir algo con sentido, pero resulta sorprendente constatar la cantidad de charlas que nunca llegan a hacerlo. Sin duda, se pronuncian muchas frases, pero por un motivo u otro dejan al público sin nada a lo que agarrarse. Unas diapositivas bonitas y una presencia escénica carismática están muy bien, pero si no hay una verdadera idea clave, lo máximo que habrá logrado el conferenciante, en el mejor de los casos, será entretener. La causa principal de esta tragedia es que éste no ha contado nunca con un plan digno de tal nombre para su charla concebida en su conjunto. Es posible que la haya preparado punto por punto, o frase por frase, pero no ha dedicado nada de tiempo a su recorrido general.
Existe un término muy útil a la hora de analizar obras de teatro, películas y novelas. También es aplicable a las charlas. Se trata de la línea argumental, el hilo conductor que une todos los elementos de la narración. Toda charla debería contar con ella. Dado que tu meta es construir algo asombroso en las mentes de quienes te escuchan, piensa en la línea argumental como en una cuerda o soga resistente a la que irás atando todos los elementos que forman parte de la idea que estás construyendo. Ello no significa que en toda charla solo pueda cubrirse un tema, contarse una sola historia o avanzarse únicamente en una dirección, sin desviarse nunca. En absoluto, simplemente quiere decir que todas las piezas deben estar conectadas. A continuación, reproduzco el inicio de una charla pronunciada sin línea argumental. Quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias que tuve durante mi reciente viaje a Ciudad del Cabo y a continuación hacer algunas observaciones sobre la vida en la carretera. Compáralo con: durante un viaje reciente a la Ciudad del Cabo descubrí una cosa sobre los extranjeros. ¿Cuándo puedes confiar en ellos y cuándo no? Permítanme compartir con ustedes dos experiencias muy distintas que tuve. El primer planteamiento puede servir para una charla con la familia, pero el segundo, con su línea argumental visible desde el principio, resulta mucho más atractivo para el público en general. Un buen ejercicio consiste en intentar encapsular tu línea argumental en una frase que no supere las 15 palabras, y esas 15 palabras deben proporcionar un contenido potente. No basta con pensar en tu meta como quiero motivar al público o quiero ganarme apoyos para mi trabajo. Debe tratarse de algo más concreto. ¿Cuál es la idea precisa que quieres construir en el interior de la mente de quienes te escuchan? ¿Cuál ha de ser su idea clave? También resulta importante no plantear una línea argumental que sea demasiado predecible o banal. Por ejemplo, la importancia de trabajar duro o los 4 proyectos principales en los que he estado trabajando. ZZZ. Tú sabes hacerlo mejor. He aquí las líneas argumentales de algunos TED Talks populares. Fíjate en que lo inesperado aparece de un modo u otro en todas ellas. Una mayor capacidad de elección normalmente nos hace menos felices. La vulnerabilidad es algo que hay que valorar, no algo de lo que hay que esconderse. El potencial de la educación se transforma si te centras en la asombrosa y graciosísima creatividad de los niños. Con el lenguaje corporal puedes fingir algo hasta que llegues a ser lo que fingía ser. Una historia del universo en 18 minutos muestra un camino que va del caos al orden. Unas banderas municipales espantosas nos revelan sorprendentes secretos de diseño. Una expedición de esquí al Polo Sur puso en peligro mi vida y patas arriba mi sentido del propósito. Provoquemos una revolución silenciosa, un mundo rediseñado para los introvertidos. La combinación de 3 tecnologías simples crea un sexto sentido mentalmente potentísimo. Los videos online pueden humanizar las aulas y revolucionar la educación. Barry Schwartz, cuya charla es la primera de esta lista, sobre la paradoja de las decisiones, tiene mucha fe en la importancia de las líneas argumentales. Muchos oradores se han enamorado de sus ideas y les cuesta imaginar lo que en ellas puede haber de complicado para personas que no están previamente familiarizadas con ellas. La clave pasa por presentar solo una idea, tan exhaustiva y completamente como uno quiera, en un periodo de tiempo limitado. ¿Sobre qué quieres que tu público tenga una comprensión clara cuando concluya tu charla? La última línea argumental de la lista es del reformador educativo Salman Khan, que en una ocasión me dijo: la Khan Academy llevaba a cabo muchas cosas interesantes, pero parecía que nos servían solo a nosotros mismos. Quería compartir unas ideas que son más grandes, unas ideas tales como el aprendizaje basado en el dominio progresivo y la humanización del tiempo de clase mediante la eliminación de las lecciones magistrales. Mi consejo a quienes hablan en público es que busquen una sola idea importante que trascienda a su organización, pero que al mismo tiempo aporte su experiencia para demostrar que no se trata solo de especulaciones huecas.
Las líneas argumentales no tienen por qué ser tan ambiciosas como las enumeradas arriba, pero en todo caso, sí deben aportar cierto punto de intriga, de desconcierto. En lugar de dar una charla sobre la importancia del trabajo duro, ¿qué tal si hablas de por qué con el trabajo duro a veces no se consiguen verdaderos éxitos? ¿Y qué puedes hacer al respecto? En lugar de planificar una charla sobre los 4 proyectos recientes en los que has estado trabajando, ¿por qué no la estructuras en torno a solo 3 de esos proyectos que resulta que guardan una sorprendente relación entre ellos? De hecho, Robin Murphy traía precisamente eso como línea argumental cuando vino a hablar en TED Women. Transcribo a continuación el arranque de su charla. Los robots se están convirtiendo rápidamente en los primeros en reaccionar en lugares sacudidos por algún desastre, trabajando junto a los humanos en rescates. La implicación de estas máquinas sofisticadas puede transformar el ámbito de la ayuda en desastres, salvar vidas y ahorrar dinero. Hoy me gustaría compartir con ustedes 3 nuevos robots en los que llevo un tiempo trabajando y que lo demuestran. No hace falta que todas las charlas enuncien de manera explícita cuáles son sus líneas argumentales. Como veremos, existen muchas otras maneras de intrigar a la gente e invitarla a seguirte en tu viaje. Pero cuando el público sabe a dónde te diriges, le resulta mucho más fácil seguirte. Pensemos una vez más en una charla como en un viaje que quien habla y quien escucha emprenden juntos, y en el que el conferenciante ejerce de guía. Pero si tú, que das la charla, quieres que el público venga contigo, seguramente vas a tener que proporcionarle alguna pista sobre el lugar al que te diriges, y también deberás tener claro que todos los pasos de tu viaje te servirán para llegar hasta allí. Con esta metáfora, la línea argumental traza el sendero que sigue el recorrido. Asegura que no habrá saltos imposibles, y que al final de la charla, el conferenciante y el público habrán llegado juntos a un destino satisfactorio. Mucha gente se plantea una charla pensando que se limitará a perfilar brevemente su trabajo, o a describir su organización, o a explorar un tema, pero ese no es un buen plan. Es bastante probable que la charla acabe resultando poco concreta y teniendo poca repercusión. Ten en cuenta que línea argumental no es lo mismo que tema. Tu invitación puede parecer más que clara. Querida Mari, queremos que vengas a hablar sobre esa nueva tecnología de desalinización que has desarrollado. Querido John, ¿podrías venir a contarnos la historia de tu aventura en kayak por Kazajstán? Pero aunque el tema esté claro, merece la pena pensar un poco en la línea argumental. Una charla sobre la práctica del kayak puede tener una línea argumental basada en la resistencia, o en la dinámica de los grupos, o en los peligros de los remolinos en aguas bravas. La charla sobre la desalinización podría tener una línea argumental basada en la innovación disruptiva, la crisis global del agua o lo impactante de la elegancia en ingeniería. Así pues, ¿cómo llegar a una línea argumental? El primer paso consiste en recabar tanta información sobre el público como sea posible. ¿Quiénes son? ¿Cuántos saben del tema? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué les preocupa? ¿De qué les han hablado previamente otros conferenciantes? Solo se puede regalar una idea a una mente dispuesta a recibir este tipo de idea. Si vas a hablar ante un público formado por taxistas en Londres sobre lo asombroso de una economía colaborativa alimentada digitalmente, te sería de ayuda saber con antelación que su medio de vida está siendo destruido por Uber. Pero el mayor obstáculo a la hora de identificar una línea argumental se expresa a la perfección en la queja básica de todo conferenciante. Tengo demasiadas cosas que decir y muy poco tiempo para decirlas. Eso es algo que oímos muchas veces. Las TED Talks no pueden superar los 18 minutos. ¿Por qué 18? De ese modo son lo suficientemente breves como para mantener la atención del público, incluido el que las ve por internet, y lo bastante precisas como para que se tomen en serio, pero, a la vez, resultan lo suficientemente largas como para poder expresar cosas importantes. Sin embargo, la mayoría de conferenciantes están acostumbrados a hablar durante 30 o 40 minutos o más. Les resulta muy difícil imaginar que se pueda pronunciar una charla en un espacio de tiempo tan breve.
No es cierto en absoluto que una charla más breve implique un menor tiempo de preparación. Al presidente Woodrow Wilson le preguntaron en una ocasión cuánto tiempo tardaba en preparar sus discursos y respondió: eso depende de la duración del discurso. Si se trata de una intervención de 10 minutos, tardo 2 semanas en prepararlo. Si es de media hora, tardo 1 semana. Si puedo extenderme todo el tiempo que quiera, no me hace falta prepararme en absoluto. Ya estoy listo. Estas palabras me recuerdan a la célebre cita atribuida a diversos grandes pensadores y escritores. Si hubiera tenido más tiempo, habría escrito una carta más corta. Así que aceptemos que crear una gran charla que encaja en un periodo de tiempo limitado es algo que va a suponernos un verdadero esfuerzo. En cualquier caso, hay una manera correcta y una manera equivocada de planteársela. La manera equivocada. La manera equivocada de condensar una charla es incluir en ella todo lo que uno cree que debe decir, pero recortando cada uno de sus elementos para que parezcan más cortos. Curiosamente, es posible que seas capaz de crear un guión en el que consigas ese propósito. Cada uno de los temas principales que deseas tratar está ahí, en forma de sumario. Lo tienes todo cubierto. Es incluso posible que creas que hay una línea argumental que recorre todos los puntos, un andamiaje general que sostiene tu trabajo. Puede parecerte que has dado todo lo que podías dar y que has hecho todo lo posible para encajarlo todo en el tiempo que te han asignado. Pero las líneas argumentales que conectan un número elevado de conceptos no funcionan. Se produce una consecuencia drástica cuando uno pasa rápidamente de un tema a otro en forma resumida, que los temas no impactan con fuerza. Tú conoces todo el trasfondo y el contexto de lo que estás diciendo, por lo que las ideas que aportas pueden parecerte profundas, pero para el público que llega a tu trabajo virgen, es muy posible que la charla le resulte conceptual, árida o superficial. En realidad, se trata de una ecuación muy simple. Una charla muy llena de conceptos equivale a una charla en la que esos conceptos están poco explicados. Para decir algo interesante, debes dedicar cierto tiempo a ocuparte, al menos, de 2 cosas. Demostrar por qué importa, cuál es la pregunta que intentas responder, el problema que intentas resolver, la experiencia que intentas compartir. Complementar todos los argumentos que aportas con ejemplos, historias y datos reales. Así como las ideas que tanto valoras podrán construirse en la mente de otras personas, el problema es que explicar el porqué y acto seguido proporcionar ejemplos es algo que requiere su tiempo. Por eso solo nos queda una salida. La manera acertada. Para dar una charla efectiva debes reducir el conjunto de temas que abordarás y limitarlo a un solo hilo conectado, una línea argumental que puede desarrollarse adecuadamente. En cierto sentido cubres menos, pero la repercusión será significativamente mayor. El autor Richard Bach dijo: «La gran escritura tiene muchísimo que ver con la fuerza de la palabra suprimida». Y lo mismo puede decirse de las charlas. El secreto del éxito de una charla depende a menudo de lo que se deja fuera de ella. Menos puede ser más. Muchos conferenciantes de TED nos han comentado que esa ha sido la clave para acertar con su charla. Esto es lo que dijo la pianista Amanda Palmer. Se sentía que mi ego me tenía atrapada, y si mi TED Talk se convierte en fenómeno viral, necesito que la gente sepa lo gran pianista que soy, que escribo unas letras fantásticas, que tengo todos esos otros talentos. Esta es mi oportunidad. Pero no, la única manera de que la charla funcione de verdad es que dejes tu ego en la calle y te limites a ser un vehículo de transmisión de las propias ideas. Recuerdo haber ido a cenar con un habitual de TED, Nicolás Negroponte, y que le pregunté si tenía algún consejo que darme para mi charla, y él me dijo algo que mi mentor, de creencias budistas, lleva años diciéndome: deja espacio y di menos.
El economista Nick Marx recomienda el consejo que se da muchas veces a los escritores atormentados: mata lo que más quieres. Yo tuve que prepararme para no hablar de algunas de las cosas que más me gustan y que me habría encantado incluir, pero no formaban parte del relato principal. Me resultó duro, pero era básico. A una de las conferenciantes de TED más populares, Brené Brown, también le costó respetar las duras limitaciones temporales de TED, y recomienda recurrir a una fórmula muy sencilla: planifica tu charla, y acto seguido, redúcela a la mitad. Una vez hayas llorado por la pérdida de tu charla, córtala en otro 50%. Resulta atractivo pensar en lo mucho que eres capaz de incluir en 18 minutos. En mi opinión, la mejor pregunta que puedes hacerte es: ¿qué puedes transmitir con sentido en 18 minutos? Eso mismo es aplicable a charlas de cualquier extensión. Déjame intentarlo con un ejemplo personal. Pongamos que me han pedido que hable solo durante 2 minutos para presentarme. Primero, la versión 1. Aunque soy británico, nací en Pakistán. Mi padre era cirujano oftalmólogo misionero y pasé los primeros años de mi vida en India y Pakistán. A los 13 años me enviaron a un internado en Inglaterra y después cursé filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Empecé a trabajar como periodista de información local para un periódico de Gales, y después cambié y estuve un par de años en una emisora de radio pirata de las Islas Seychelles, donde redactaba y leía un servicio de noticias internacionales. De regreso a Reino Unido a mediados de 1980, me enamoré de los ordenadores y empecé a publicar varias revistas dedicadas a ellos. Era un momento fantástico para lanzar revistas especializadas, y durante 7 años mi empresa duplicó su tamaño anualmente. La vendí, me trasladé a Estados Unidos y volví a intentarlo. En el año 2000 mi negocio había crecido hasta alcanzar la cifra de 2.000 empleados. Editaba 150 revistas y páginas web, pero la burbuja tecnológica estaba a punto de estallar, y cuando lo hizo, casi destruye la empresa. Además, ¿a quién le hacen falta revistas cuando existe Internet? Lo dejé a finales de 2001. Por suerte, había invertido algo de dinero en una fundación sin ánimo de lucro que pude usar para adquirir TED, que por aquel entonces era un congreso anual que se celebraba en California. Desde entonces, esa ha sido mi pasión a jornada completa. Y ahora, la versión 2. Quiero que entres conmigo en mi dormitorio de estudiante de la Universidad de Oxford en 1977. Abres la puerta y al principio parece que no hay nadie. Pero espera, ahí, en el rincón, hay un chico tendido en el suelo boca arriba mirando el techo. Lleva en esa posición desde hace más de 1 hora y media. Ese soy yo. Yo a los 21 años. Pienso, mucho. Estoy intentando. Por favor, no te rías. Estoy intentando resolver el problema del libre albedrío. El misterio profundo que ha intrigado a filósofos de todo el mundo desde hace al menos 2000 años. Pues sí, me estoy enfrentando a él. Cualquiera que observara objetivamente la escena habría concluido que ese chico era una combinación rara de arrogancia, concepciones equivocadas o tal vez alguien que simplemente se sentía incómodo y solo, y que prefería la compañía de las ideas a la de la gente. Pero, según mi propio relato, soy un soñador. Siempre me ha obsesionado el poder de las ideas, y estoy bastante seguro de que esa capacidad para concentrarme en lo interior me ayudó a sobrevivir mientras me educaba en aquellos internados de India e Inglaterra, lejos de mis padres misioneros, y lo que me proporcionó la confianza para intentar construir una empresa de comunicación. Sin duda, fue un soñador que hay en mí el que hizo que me enamorara tan profundamente de TED. Ya más recientemente, he estado soñando con la revolución de hablar en público. ¿Y hacia dónde podría conducir? ¿Y bien? ¿Cuál de las dos versiones cuenta más de mí? La primera, sin duda, incorpora más datos. Se trata de un sumario digno de grandes etapas de mi vida, un resumen de 2 minutos,
La segunda se centra solamente en un momento de mi vida. Aún así, cuando pruebo ese experimento con otras personas, dicen que la segunda versión les resulta más interesante y además mucho más reveladora. Tanto si tu límite de tiempo es de 2 minutos como si es de 18 o de 1 hora, pongámonos de acuerdo en lo siguiente como punto de inicio. Solo recorrerás la distancia que puedas cubrir con la suficiente profundidad para que resulte convincente. Ahí es donde realmente ayuda el concepto de línea argumental. Al escoger una, filtramos automáticamente gran parte de lo que, de otro modo, podríamos acabar diciendo. Cuando he puesto en práctica el experimento anterior, he pensado, ¿en qué aspecto de mí mismo debería centrarme para conseguir algo más de profundidad? La decisión de limitarme al soñador me ha facilitado fijar mi versión 2 en mi época de estudiante de filosofía en Oxford y recortar casi todas las demás partes de mi vida. Si hubiera escogido al emprendedor o al loco de la informática o al espíritu global, habría recortado en puntos distintos. Así pues, la línea argumental exige que antes identifiques una idea que pueda ser expuesta en el tiempo con el que contamos. Después deberíamos construir una estructura para que todos los elementos que intervienen en nuestra charla estén vinculados de algún modo a esa idea. De la línea argumental a la estructura. Detengámonos un momento en ese término, estructura. Se trata de una palabra fundamental. Distintas charlas pueden contar con estructuras distintas vinculadas a esa línea argumental central. Una charla puede empezar con una introducción al problema que el conferenciante está abordando y ofrecer una anécdota que ilustre el problema. A continuación puede pasar a exponer algún intento histórico de resolver dicho problema y ofrecer un par de ejemplos de fracasos. La charla podría continuar entonces con la solución propuesta por quien la da, incluyendo en ese punto alguna prueba espectacular que avale su idea. Después podría cerrar la charla con 3 implicaciones futuras. La estructura de la charla puede compararse con un árbol. Hay una línea argumental central que se eleva verticalmente, con ramas que surgen de ella y que representan cada una expansión del relato principal. Una en la parte baja a modo de anécdota de inicio. 2 justo por encima, en la sección histórica, que explican los ejemplos que fallaron. Una para la solución propuesta, que marca las nuevas pruebas. Y 3 en los más altos para ilustrar las implicaciones futuras. Otra charla puede ser simplemente compartir, uno tras otro, 5 trabajos con un tema que los conecta, empezando y terminando por el proyecto presente del conferenciante. En esa estructura, la línea argumental puede concebirse como un bucle que conecta 5 cajas distintas, que a su vez representan cada uno de los trabajos. El conferenciante TED más visionado en el momento de redactar este libro es Sir Ken Robinson. En su caso, según me comentó él mismo, la mayoría de sus charlas siguen esta sencilla estructura. A. Introducción. Instalarse. Exponer qué se va a cubrir. B. Contexto. ¿Por qué el tema importa? C. Conceptos principales. D. Implicaciones prácticas. E. Conclusión. Como me dijo él mismo, existe una antigua fórmula para redactar trabajos según la cual un buen ensayo debe poder responder a estas 3 preguntas. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Pues con esto es un poco lo mismo. Sí, claro, el atractivo de las charlas de Sir Ken va mucho más allá de su simplicidad estructural. Y ni él ni yo recomendaríamos que todo el mundo adoptara esa misma estructura. Lo que importa es que tú encuentres la que desarrolle con más fuerza tu línea argumental en el tiempo disponible, y que muestre con claridad cómo se vinculan a ella todos los elementos de la charla. Abordar temas duros. Deberás tratar con gran delicadeza tu línea argumental si el tema del que hablas es duro. El espanto de una crisis de refugiados, el crecimiento exponencial de la diabetes, la violencia machista en Sudamérica,
Muchos de quienes hablan en público de estos temas consideran que su misión es poner en evidencia una causa que debe divulgarse más. La estructura de esas charlas, normalmente, pasa por enumerar una serie de hechos que ilustran lo horrible de la situación y por explicar por qué debe hacerse algo para solucionarla. Sin duda, hay momentos en los que esa es la manera perfecta de enmarcar una charla, siempre y cuando confíes en que tu público estará preparado y dispuesto a que le hagan sentir incómodo. El problema es que si el público asiste a muchas charlas como esta, acabará emocionalmente agotado y empezará a desconectar. La fatiga emocional se instala en él. Si eso ocurre antes de que tenga lugar tu charla, esta no tendrá ninguna repercusión. ¿Cómo puedes evitarlo? El primer paso es no pensar que tu charla trata sobre un tema, sino sobre una idea. Mi ex colega John Cohen exponía la diferencia del siguiente modo. Una charla basada en un tema avanza con la moral. Una charla basada en una idea avanza con la curiosidad. El tema plantea un problema, la idea plantea una solución. El tema dice, ¿a qué es horrible? La idea dice, ¿a qué es interesante? Es mucho más fácil atrapar al público haciendo de la charla un intento de resolver un intrigante embrollo que convirtiéndola en una súplica a los asistentes para que se impliquen en algo. En el primer caso, la charla parece un regalo que se ofrece. En el segundo, una petición. La lista de verificación. A medida que vayas trabajando en el desarrollo de tu línea argumental, aquí tienes una lista de aspectos que verificar. ¿Se trata de un tema que me apasiona? ¿Inspira curiosidad? ¿Afectará en algo al público adquirir este conocimiento? ¿Es un regalo o es una petición? ¿Se trata de una información nueva o de algo que ya se sabe? ¿Realmente puedo exponer el tema en el espacio de tiempo que tengo asignado, incluyendo los ejemplos necesarios? ¿Sé lo suficiente sobre el tema como para que la charla merezca el tiempo que le dedicará el público? ¿Tengo la credibilidad necesaria para abordar el tema? ¿Cuáles son las 15 palabras que resumen mi charla? ¿Esas 15 palabras persuadirían a alguien de que les interesa escuchar mi charla? La coach Abigail Tenenbaum, especializada en hablar en público, recomienda comprobar la eficacia de la línea argumental con alguien que pueda ser un integrante típico del público, y hacerlo no por escrito, sino verbalmente. Pronunciarla en voz alta suele mostrar al que habla qué es lo que está claro, qué es lo que falta y cómo afinarla. Elizabeth Gilbert, la autora de Éxitos de Ventas, también cree en las bondades de planificar una charla para un público compuesto por una sola persona. Y en su caso me ofreció el siguiente consejo. Escoge a un ser humano, a alguien de carne y hueso que forme parte de tu vida, y prepara la charla como si fueras a pronunciarla solamente ante esa persona. Escoge a alguien que no pertenezca a tu campo, pero que sea, en general, una persona inteligente, curiosa, comprometida y de mundo. Alguien, además, que te caiga muy bien. Eso aportará calidez de espíritu y pasión a tu charla. Y sobre todo, asegúrate de dirigirte a una persona, no a un grupo demográfico. Mi charla es para personas del mundo del software con edades comprendidas entre los 22 y los 38 años. Porque un grupo demográfico no es un ser humano. Y si te diriges a un grupo demográfico, no sonarás como si te estuvieras dirigiendo a un ser humano. No hace falta que vayas a su casa y te pases 6 meses practicando la charla con ella. No es ni siquiera necesario que esa persona sepa que estás preparando una charla. Simplemente, escoge a un espectador ideal y haz todo lo posible por crear una charla con la que le llegarías a lo más hondo, lo conmoverías, lo fascinarías o lo entusiasmarías. Gilbert asegura que, con todo, lo más importante es escoger un tema que tú lleves muy hondo dentro de ti. Habla de lo que sabes. Habla de lo que sabes y amas con todo tu corazón. Quiero oírte hablar del tema más importante en tu vida, no simplemente de algo escogido al azar y que crees que es novedoso.
Tráeme una pasión tuya que hayas mantenido durante décadas y no un truquito nuevo y radical. Y créeme, quedaré cautivada. Una vez que ya tienes tu línea argumental, estás en disposición de planificar qué es lo que le irás incorporando. Hay muchas maneras de construir ideas. En los 5 capítulos siguientes nos fijaremos en 5 instrumentos básicos que usan las personas que hablan en público: conexión, narración, explicación, persuasión y revelación. Se trata de herramientas que pueden mezclarse y combinarse. Algunas charlas se concentran en una sola, otras pocas recurren a las 5 y con frecuencia en el mismo orden expuesto arriba. Pero vale la pena estudiarlas por separado, porque estas 5 técnicas resultan asombrosamente distintas. Y así es como llegamos a la parte final del audiolibro Charlas TED. Y pues, sin más preámbulos, sin más finalitorios, nos vemos en el próximo video. Así es, ya sabes, comentario, pídemelo y yo lo hago. Suscríbete.